Bueno, hoy vamos a hablar de la obra del poeta, periodista y líder autonomista don Luis Muñoz Rivera, padre del primer gobernador electo por el pueblo puertorriqueño, don Luis Muñoz Marín. Y para eso nos visita el amigo Javier Alemán, director ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Sonia. Qué gusto saludarte. Igualmente, siempre verte es un placer. Para poner un poquito en perspectiva, porque a veces la historia se nos olvida y o no la recordamos del todo, ¿quién fue Luis Muñoz Rivera en su momento histórico? Mira, es una gran pregunta que me haces, pero como historiador pues tengo creo que el peritaje para contestarla. Luis Muñoz Rivera es un gran político que se destacó durante el siglo XIX por muchas de sus obras, pero principalmente lo recordamos porque participó en lo que es la Carta Autonómica, que es posiblemente ese único momento histórico donde tuvimos un gobierno, vamos a decir, soberano. Autónomo. O llegando a esa, ¿verdad? Ese anhelo que muchos tienen. Y que fue un luchador contra todo lo que ocurrió luego de la invasión estadounidense de 1898. Que es bien interesante porque, y me corriges tú como historiador, porque él vive ese momento en Puerto Rico, ¿verdad? Donde vivió los dos mundos. Correcto. O sea, sí, el régimen, ¿verdad? Mientras estábamos con España y el momento en que llega la invasión americana. Sí, son personas que tuvieron la oportunidad de enfrentarse a dos cambios de gobierno, uno español y uno estadounidense. Y él como líder político, junto a otros también colegas que trabajaron arduamente para pensar y lograr un mejor Puerto Rico, pues él fue una de esas figuras que se destacaron. Fundó el periódico La Democracia y para mí es bien interesante porque vemos y es que en principio de la historia de nuestro país y también de otros países, muchos gobernantes, y para mí esto es bien importante, eran poetas, eran músicos, eran periodistas, eran otras cosas, o siempre una y estas otras, que es muy importante porque le da una profundidad, y usted dirá que yo tengo una matraca con esto, pues sí la tengo, le da una profundidad al pensamiento, esa exposición a la literatura, a las artes, a también al mismo periodismo que viene desde un lugar de mucho cuestionamiento. Cuando él funda el periódico La Democracia, desde allí denunciaba y utilizaba aquello como tribuna para cuestionar cosas, ¿correcto? Sí, yo creo que eso que menciona es muy importante. Nuestros políticos de ese momento histórico eran muy diversos. Tenían unas capacidades letradas. Tenían la capacidad también de poder difundir mensajes a través de estos medios, principalmente la prensa, que era el único medio que se consumía en Puerto Rico. Así que tenía una oportunidad de llegar al público, a los puertorriqueños y puertorriqueñas, de una forma extraordinaria. Y finalmente, para que la gente, ¿verdad?, tenga claro, yo también, ¿qué es lo que lo motiva? Porque viniendo de esa esquina, ¿verdad? Y yo menciono esto porque no necesariamente hoy día nosotros generalmente, no todas las veces, pero generalmente vemos que nuestros gobernantes o futuros gobernantes o pasados gobernantes de la época más moderna, a excepción de don Pedro que era médico, son abogados o abogados de profesión, pero netamente eso. O sea, no es que han sido abogados y literatos y han escrito una obra literaria, o es que son abogados y de paso han incursionado en el mundo del periodismo, o no, es que son netamente. Entonces eso trae, y yo siempre lo traigo a colación con mucho respeto a mis amigos licenciados, una visión muy, muy parca, muy única, sí, de esto o esto, la ley, ahí interpretamos esto. Y no abre a otras emociones, a otras valorizaciones que se dan a través del pensamiento libre. En el caso de Muñoz Rivera, nace en Barranquita, y entonces él coincide en su juventud temprana, coincide con unos momentos bien importantes. Cuando se da Cristo Velar, él tiene menos de 10 años. Y va a ser heredero de Bartolomé de Castro, que es la persona que en cierta forma fortalece el movimiento autonomista dentro de un momento complejo económico, cultural, social y político de final del siglo XIX. Así que él creció con un Puerto Rico en crisis, se inserta la política en Barranquita y luego entonces va creciendo dentro del partido liberal y luego pues sigue hacia el Partido Unión, que lo va a fundar después del cambio de siglo. Realmente, bueno, hablamos con Javier Alemán, director ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín. ¿Cuál era su visión, si podemos resumir una? Porque veo que ahí hay transformaciones. A lo largo de su vida hay unas cuantas transformaciones. Pero si tuviéramos que decir, ok, esta era la visión de don Luis Muñoz Rivera sobre el país.
Bueno, es un país que tuviera un gobierno más saludable y con un control mayor en comparación como estaba con España. Y esto lo llega a concluir porque él tuvo la oportunidad de reunirse con Sagasta ante la Carta Autonómica y a veces la gente a veces no entiende esto. Cuando uno está en esos zapatos de dirección, de dirigir, a veces tiene que negociar. Así es, no, eso es parte. Tiene que, y a veces tomamos juicio contra personas o hacia personas sin entender estos contextos. Usted imagínense ser una colonia por 400 años, no tiene mucho margen para diálogo o negociar y te dan una oportunidad. Pero muchas veces lo que podemos negociar es lo mejor que tenemos en la mano. En de ese acuerdo, importante análisis acabas de hacer. Y Muñoz Rivera, junto también a otras personas, porque no es el único, pero Muñoz Rivera, que estamos destacando su natalicio, que lo celebramos esta noche en la Fundación Luis Muñoz Marín, fue una de esas personas que logró y anheló un mejor Puerto Rico. Y ocurrió, Sonia, ocurrió definitivamente. Hoy es la actividad. Cuéntame un poco de la actividad que van a tener hoy. Pues nosotros, como sabes, nosotros te respetamos mucho y ha sido parte de nuestras actividades. Gracias por las invitaciones. La Fundación Luis Muñoz Marín cuenta con una programación educativa y siempre conmemoramos figuras que son parte, ¿verdad?, de nuestra institución, como lo es Luis Muñoz Rivera. Hoy tenemos a las 7 p.m. al licenciado y doctor en Derecho Roberto Cox Alomar, que es un gran intelectual, historiador también. Es Rafael, no es Roberto. Yo le cambio el nombre, está Rafa, bien. Y Rafa va a hablar un poco de una reflexión histórica del pensamiento autonomista en la figura de Luis Muñoz Rivera y lo interesante que lo va a traer presente. Claro. Ayer donde yo adelanto una columna que publicó en El Nuevo Día, donde hacia dónde van los tiros esta noche. Claro. Pero es importante que aquellos que están interesados en hablar sobre este tema, pues hoy Rafael Cox Alomar va a estar con nosotros allí en la Fundación a las 7 p.m. Rafael Cox Alomar, que, ¿verdad? Amigo, y lo admiramos por su profundidad. Claro. Porque hablando de políticos con voces distintas o que tienen unas profundidades distintas y unas sensibilidades distintas, yo pienso que él es uno de ellos, honestamente. Definitivamente, por eso hicimos elección, lo convocamos, aceptó la invitación nuestra y lo que estamos pensando es eso, que el público llegue a la Fundación no simplemente para hablar pues, del archivo, de nuestro recorrido guiado por la casa histórica, sino que tengamos la oportunidad de dialogar, reflexionar, analizar. Si usted no ha ido a la Fundación, visítelo. Es un lugar espectacular, es un lugar donde tiene jardines hermosos. Yo no había ido y he empezado a ir y les he visitado y ahora comparto con ustedes muchas actividades. Les agradezco siempre el esfuerzo que hacen desde allí por mantener viva la historia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la oportunidad. Y nos vemos pronto. Nos vemos esta noche. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Conversábamos con Javier Alemán, el director ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín. Hoy es miércoles 16 de julio del 2025. Escucha Radio Isla 1320. Soy Sonia Valentín. Esto es El Calentón. Vamos a una pausa, ya regresamos. El calor no